Buenos días. Les agradecemos por estar con nosotros en este estudio del capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Antes de empezar el estudio quisiera hacerles una aclaración. Como ustedes habrán notado, a lo largo de estos 20 capítulos de Mateo, Jesús no enfatiza como normas de vida los 10 mandamientos, al contrario. Hace entender que los 10 mandamientos, intentar guardarlos, es un fracaso, pero hay que intentarlos para poder llegar a necesitar un Salvador. Por otro lado, los principios de vida que establece son la humildad, esto, llegar a ser como niño, estos son principios de vida, de conducta. Y ahora, y los otros que hemos visto, pues de no buscar el ensalzamiento, estas cosas. Ahora va a tratar sobre otro principio de vida muy importante. Entonces, el cristiano, el que vive por fe, debe vivir de acuerdo a estos principios que Jesús va desarrollando. Ya no buscar guardar los 10 mandamientos porque va a fracasar. Más bien, sí, hay que buscar guardar los 10 mandamientos hasta fracasar y hasta darse cuenta uno de que ha fracasado. ¿Para qué? Para poder necesitar de Jesús como Salvador, de Jesús Salvador, de la salvación que se realizó en Él. Muy bien. Ahora entonces empezamos a leer Mateo 20. Bueno, empezamos con Mateo 19:30, que es el último versículo que realmente encabeza lo que va a enseñar Jesús en Mateo 20. El 19:30 de Mateo dice: pero muchos primeros serán los últimos y muchos últimos los primeros. Ahora va a explicar esto. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es parecido a un hombre, jefe de un hogar, que salió al amanecer para contratar trabajadores para su viña, ¿no? El versículo 2. Se puso de acuerdo con los trabajadores en un denario por día y los envió a su viña. Un denario era una moneda romana que cubría las necesidades de un día. Y entonces salió, el versículo 3, salió alrededor de la hora tercera y vio a otros trabajadores en la plaza que estaban sin trabajo. Ustedes recuerden que el día en Israel en ese tiempo se empezaba a contar a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde el día. La noche empezaba a partir de las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Entonces, en la primera hora, antes de empezar la primera hora del día, Jesús salió a contratar, y acabamos de leer, trabajadores. Dice, también salió el versículo 3 a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, y vio a otros trabajadores que estaban sin trabajo en la plaza. 4. Y a estos también les dijo, vayan ustedes a mi viña y les daré lo justo. Entonces ellos fueron. A los primeros que contrató a las 6 de la mañana, un denario. A los que contrata a las 9 de la mañana dice que les va a pagar lo justo. Esto es importante entender, lo justo. Y el versículo 5. Nuevamente salió a la hora sexta y a la hora novena e hizo lo mismo. Y el 6, y salió alrededor de la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, 6 ya terminaba el trabajo. Y encontró a otros parados sin trabajo y les dijo, ¿por qué han estado todo el día parados sin trabajo? 7, ellos le dijeron, nadie nos contrató. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, versículo 8, llegó el señor del viñedo, o sea, a partir de las 6, llegó el señor del viñedo, de la vid, y dijo a su mayordomo, de la viña, ¿no es cierto? Y dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págale su salario. Empieza por los últimos y termina con los primeros. Esta parábola se trata de, en el reino de Dios, muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Se refiere a esto, dice. Y entonces llama a los trabajadores y págale su salario, empezando por los últimos y terminando en los primeros. 9. Y vinieron los de la hora 11 y cada uno recibió un denario. Recuerden que les ofreció pagar a ellos el salario justo. Bueno, había contratado un denario con los que empezaron a trabajar
11 horas antes. Entonces, ¿lo justo qué es? Porque si lo justo es lo que cubre las necesidades de un día de trabajo, es lo que cubre las necesidades en un día, es salario justo, un denario, y entonces al pagarles un denario a los que trabajaron una hora, ¿qué concepto de justo tiene Jesús? No es concepto de justo de acuerdo al dinero, porque los dineros sería que le pague la 12ª parte de un denario, que sería el salario de una hora. Eso sería lo justo, cuidando desde el aspecto, desde el enfoque del dinero. Pero Jesús no está enfocando la justicia del reino de los cielos en el dinero, sino en qué? En que no importa a qué hora empiecen a trabajar, cada hombre necesita cubrir sus necesidades. Por eso les pagó a todos un denario. Este es muy importante, un principio muy importante en el reino de los cielos. No se hace énfasis como justicia en el dinero, en repartir el dinero justamente, sino en cubrir las necesidades, en otras palabras, en la misericordia. La justicia se mide por la misericordia hecha. Esto es muy importante, es un cambio radical en los principios de conducta de los que son de la fe, de los que andan ya por la fe en Jesús. A esto me refería al principio cuando dije hay que empezar por principios. Entonces hay que basar su vida en la misericordia. Bueno, entonces el 11, al recibir, el 10, y llegaron los que fueron contratados primero y pensaron que recibirían más que los que recibieron un denario, porque trabajaron 11 horas más. Y al recibir el denario, el versículo 11, estos primeros empezaron a murmurar contra los dueños de la viña. 12, y dijeron, los últimos han trabajado una hora y los has hecho parecido a nosotros que soportamos el calor del día. 13, entonces Jesús le contestó a uno de ellos, amigo, ¿no te hago una injusticia a ti? ¿No conveniste conmigo en trabajar por un denario? 14, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darles a los últimos lo mismo que a ti. 15, ¿o no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? De esta manera los últimos serán los primeros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que realmente Él está poniendo que el dueño de esta granja, de esta viñedo, está mirando lo justo desde el ámbito de la misericordia. En cambio, los obreros, estos que fueron contratados primero, están viendo la justicia desde el ámbito de un reparto justo del dinero de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Aquí Jesús está mostrando entonces que son dos formas de mirar justicia. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, la justicia se mira desde el ángulo de la misericordia. En la tierra, como así hicieron estos obreros, miran la justicia en cuidar la distribución equitativa del dinero. O sea, cuidar el dinero. En cambio, en el reino de los cielos, cuidar la misericordia. Son dos principios diferentes. Aquí vivimos de acuerdo a eso. Por eso es que hay el socialismo, trata de mirar la misericordia, pero no realmente como misericordia, sino como distribución equitativa de la riqueza. Se basan en la riqueza igual. Los ricos quieren, y así corre la justicia aquí, los ricos defender lo que es justo, el dinero, la posesión, la tenencia del dinero. Entonces, son diferentes principios a los del mundo. Los cristianos ya deben vivir de acuerdo al principio, los cristianos verdaderos, a los principios del reino de los cielos. Mirar la justicia, repito, desde el ángulo de la misericordia, y cuidando que cubra el salario, las necesidades de las personas. De esta forma,
como ustedes, Jesús les puntualizó, por hacer misericordia al dueño, los que fueron contratados primeros, dice que tenían el ojo malo. Esto es, no daban importancia a la misericordia, sino daban valor al dinero. Bueno, a esto se refiere, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, a que a todo el mundo se le reparte en el reino de los cielos la misericordia. Se tiene como norma principal de relaciones, la misericordia. A esto se refiere que para todos, para los últimos, para los más necesitados, para los menos necesitados, para todos hay la misericordia. El 17 al 19. Entonces Jesús subía a Jerusalén y mientras iba por camino, tomó junto a sí, los llamó junto a sí a los 12 discípulos y les dijo, literalmente dice, piensen, subimos a Jerusalén. ¿Qué estaba diciéndoles? Piensen, ¿para qué subimos a Jerusalén? Esto es lo que está diciendo literalmente en el griego. En otras versiones no aparece así. Para esto subimos. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre sea entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. Subimos a Jerusalén para que yo sea, les dijo Jesús, condenado a muerte. El 19. Y al Hijo del Hombre lo entregarán a los gentiles, estos dirigentes religiosos, para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Entonces, subía Jesús a Jerusalén con ellos para que él sea crucificado. O sea, tenía una meta muy clara Jesús. Por supuesto, tenía que explicarles esto a los discípulos, porque ellos, ¿qué concepto tenían de Jesús? Pues al ver que a donde iba se le apegaban grandes multitudes. Era un personaje popularísimo, hacía grandes milagros, lo aclamaban. Entonces, ¿qué esperaban de Jesús? Pues lo que todo judío esperaba, no necesariamente de Jesús, pero del Mesías, que se proclame rey y empiece a gobernar a Israel como a la principal nación de la tierra. Esto es lo que esperaban. Por eso Jesús dice, no estamos subiendo a Jerusalén para culminar o alcanzar la meta del Mesías, ser el rey de Israel. Estamos subiendo para que yo sea entregado a las autoridades religiosas y ellos me condenen a muerte y me entreguen a los gentiles y los gentiles se burlen de mí, me azoten y me crucifiquen. Pero termina diciendo, pero al tercer día resucitaré. En otras palabras, Jesús les aclaró a los discípulos para qué subía a Jerusalén. No para nada glorioso, al contrario, para una experiencia dolorosísima y vergonzosa. Y entonces, 20 al 28. Entonces, mientras seguían subiendo a Jerusalén, se aproximó a él la madre de los hijos de Zebedeo. Por supuesto, ella no escuchó esta última parte, porque él dijo solamente a los discípulos, no a toda la gente que le seguía. Pues. Y entonces la madre se acercó de los hijos de Zebedeo, son con sus hijos, son Juan y Jacob, o sea, Santiago. Esta madre con sus hijos, ella se postró ante Jesús y le pidió. 21, Jesús le dijo a ella, ¿qué deseas? Ella dijo, te hablo para que mis dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les contestó, diciendo, no sabes lo que pides. ¿Pueden tus hijos, ¿no es cierto?, beber la copa que yo intento beber? Le dijeron sus hijos, sí, podemos. 23, y él les dijo a ellos, mi copa beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que para quienes ha sido separado por el Padre. Esas dos posiciones. 24. Y a propósito fue separado para los 144,000. El 24. Y oyendo los 10, se indignaron contra los dos hermanos. 25. Pero Jesús llamándoles les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles les dominan
y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. 26. Pero no es así, no debe ser así entre ustedes, sino que quien quiera ser el grande será su servidor, y quien quiera entre ustedes ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre, así, tal, como yo he hecho, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser servidor y dar su vida en lugar o en rescate de muchos. Otro principio de vida. Si usted quiere ser importante, tiene que ser el servidor. Pero generalmente no es así porque, repito, la gente cristiana, los miembros de iglesias, tienen como principios de vida guardar los 10 mandamientos, justamente lo opuesto de lo para lo cual Jesús dio los 10 mandamientos, para que nos condene, no para guardarlos, para que nos sintamos fracasados y podamos ir a Él, no para que creamos que son los principios que nos guíen en la vida. No, los principios que nos guían en la vida son estos. Acabamos de ver que el principio de la misericordia como norma principal de justicia, y ahora leemos que el que quiere ser importante en una congregación, en una iglesia, tiene que ser el servidor, no como lo que se hace actualmente. Se busca ser nombrado algo para ensalzarse, para uno ser importante. Pero total, el principio básico es servir. Y el ejemplo de esto lo puso Jesús. Jesús vino para servir, no para ser servido. Su servicio llegó a extremos, al extremo tan grande de dar su vida por nosotros. Principios muy importantes. Estos principios de conducta deben regir la vida de los cristianos, de los que andan por fe. 28 al 34. Y entonces, al salir ellos de Jericó, les siguió a Jesús una gran multitud. 30. 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. El 31. Pero la multitud los reprendía para que, para que callaran. Sin embargo, ellos gritaban más, diciéndole, ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David. 32. Y Jesús se paró, les llamó y les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? 33. Le dijeron a él, Señor, que nos abras los ojos. 34. Entonces, movido a compasión, Jesús tocó los ojos de ellos e inmediatamente se abrieron los ojos, recobraron la vista y le siguieron. Muy bien. ¿Qué es lo que nos seguía Jesús subiendo a Jerusalén? La multitud la acompañaba, despertaba mucha curiosidad el paso de Jesús. Así es que estos 2 ciegos llegaron a oír que Jesús subía, iba a pasar por ese camino. Entonces se sentaron junto al camino y cuando oyeron que pasaba la multitud, se dieron cuenta que Jesús pasaba. Y le gritaron, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando estos ciegos expresaban, al decir Hijo de David, estaban diciendo Mesías. Estaban diciendo que era Jesús el Mesías y que cumpla la función del rey de Israel, que era también no solamente gobernar, sino velar por las necesidades de sus súbditos. Entre estas, la salud. Ellos sabían eso, que el Mesías iba a ser un rey completo. No solamente iba a gobernar, sino también iba a velar por la salud de sus súbditos. Esto ya sabían los judíos. Acuérdense ustedes que cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a Jesús a preguntarle si él era el Mesías, Jesús no dijo, yo soy el Mesías, sino dijo a sus discípulos, miren, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos recobran el movimiento. Y así les dijo una serie de milagros que él había hecho, porque esos milagros eran la lista de los milagros que el rey Mesías iba a hacer. Entonces, por estos ciegos que sabían de esa lista, que enseñaban en las sinagogas, y que es verdad, pues,
Por eso Jesús usó esa misma lista para contestarle a Juan el Bautista que él era el Mesías. Le contestó, repito, enumerándole los milagros que él había hecho. Entonces, este reconocimiento. Por otro lado, la multitud que seguía a Jesús creía que, como todo personaje importante, se molestaba por las súplicas o peticiones de la gente pobre, como este caso. Por eso les hacían callar para que no molesten a Jesús. Pero Jesús reveló nuevamente a todos que él era el Mesías prometido, el de la lista de milagros, y les curó, mostrando su misericordia a estos dos ciegos. Y estos dos ciegos, una vez que fueron curados, le siguieron a Jesús. Les agradezco por acompañarme en este estudio. Que Dios los bendiga esta semana y espero que la próxima semana nos acompañen al estudio del capítulo 21 de Mateo. Muchas gracias.